días, qué gusto saludarle en este viernes. Estamos finalizando la semana laboral y como siempre con mucha información que compartir con usted. Muy buenos días, Carlos, Lorena, qué gusto acompañarles. Un gusto, buenos días compañeras. Buenos días, como si nada se nos fue la semana, el tiempo pasa súper rápido. Esto sería el último viernes del mes de enero. Estamos ya prácticamente a las puertas de iniciar un nuevo mes y como siempre agradecemos por su fiel sintonía. Hay mucha información célida, Carlos, con respecto al tema del Zika. También estaremos dándole seguimiento al caso del expresidente Francisco Flores. Nos mantenemos al pendiente de su salud y por supuesto los espectáculos y los deportes que nunca faltan aquí en Noticiero Hechos. Las notas curiosas también. El tema del clima también, ¿saben? Pocas veces le pegan al pronóstico, pero hoy digo, no, o sea, vamos pues, a veces le pegan. Pero no es 100% efectivo esto. Pero ayer sí probó ser efectivo porque el famoso frente frío del que hablamos, que iba a entrar el jueves, en efecto entró. Y si usted estuvo despierto todavía la noche del jueves, habrá sentido el vientecito y cómo las temperaturas descendieron un poco. Está más frío. De hecho, este día está más frío, así que bueno, a proteger sobre todo a los niños, a los adultos mayores. Con esto del incremento de los vientos, también se incrementan las enfermedades respiratorias, pues los virus se pasan así, ¿verdad? Van volando también, así que hay que cuidarse de eso, hay que cuidar a nuestros chiquitos en casa. Y bueno, vamos a nosotros también hay un tema acá en el país que es de mucha preocupación, no solo para nosotros, sino que a nivel latinoamericano y muy probablemente ahora a nivel mundial. El Zika se ha convertido en una amenaza para la salud de todo el planeta, aunque la enfermedad se concentra principalmente en las Américas. De hecho, ya está presente más de una veintena de países y el próximo lunes la Organización Mundial de la Salud ha convocado a una reunión de emergencia para abordar este tema. Es probable que se decrete una alerta a nivel internacional. Más adelante aquí en Noticiero Hechos le tenemos un informe completo sobre el Zika, los países que se han visto más afectados hasta este momento y también reportes de naciones vecinas que luchan, al igual que El Salvador, para combatir esta enfermedad. Y bueno, asimismo podemos hablar de casos peores. Todavía en Brasil ya se conocen miles de casos de niños con microcefalia. Ahora bien, sería bien interesante, tengo la curiosidad también que después de esta reunión de la OMS, ¿cuáles serían las acciones que tomaría la OMS para contrarrestar como esta organización, ¿no?, que está al pendiente de la salud de toda la región? ¿Qué poder hacer entonces? ¿Cómo suministrar esta ayuda, este apoyo? Porque sí es muy necesario en nuestros países. Salvo descubran una vacuna o un antídoto, sobre todo la vacuna para prevenirlo, ¿verdad? Y así como te vacunas de cualquier enfermedad de la que ahora existe prevención, el sarampión, sí, todas estas enfermedades de las que te pueden vacunar, debería de existir en algún momento, me imagino. También el Guillain-Barré, bien importante, no lo pierdan de vista, que se ha asociado con el Zika y de hecho creo que es portada en alguno de los medios escritos hoy. Nos vamos a enlazar en este momento con Alejandra Canales hasta la sala de redacción. Alejandra está muy pendiente de lo que ha ocurrido también en nuestro país en las últimas horas y nos comenta cuando son las 5:38. Alejandra, buenos días. Así es, compañeros, buenos días. Los equipos de Noticiero Hechos están desplegados desde muy temprano y de hecho no paramos de trabajar aquí en Noticiero Hechos y nuestros equipos han cubierto los hechos más importantes destacados en las últimas horas. Y les quiero contar que nuevamente un incendio se reporta esta madrugada. Según la información, se registró en una venta de autos y problemas eléctricos en uno de los automóviles fue la causante de este nuevo siniestro que tal parece se ha convertido en una constante. Aquí estamos reportando casi todos los días incendios en estructuras, en algunos casos viejas y otros por descuidos de las mismas personas. Por suerte, en este incendio que se registró en la colonia y calle Montserrat, no se reportan víctimas, pero sí deja cuantiosas pérdidas materiales, sobre todo porque, como les digo, era una venta de autos y varios resultaron pues con problemas. El cuerpo de bomberos trabajó y pues según lo que platicaba o nos decía, mejor dicho, el cuerpo de bomberos, uno de los factores que influye son los vientos y hay pronósticos que habrán más vientos, así que hay que tener mucha precaución. También en las últimas horas, uno de los equipos de Noticiero Hechos recorrió
las principales calles del centro de San Salvador para verificar cómo está la seguridad. Recordemos que esta semana hubo un despliegue de la policía y de elementos de la Fuerza Armada que buscan brindar confianza y reducir los índices de criminalidad. Sin embargo, por la noche ellos regresan a otras labores y el centro prácticamente queda desprotegido, en una situación similar. El comercio ahí no para las 24 horas del día y por eso los vendedores piden a las autoridades mayor presencia policial, incluso en horas de la noche, para evitar robos, asaltos u otro tipo de hechos violentos. Esta información la vamos a ampliar más adelante con un informe completo en cada uno de los hechos. Compañeros. Muchísimas gracias, Alejandra, por el reporte. Desde muy temprano estamos conociendo lo que ha ocurrido en las últimas horas y bueno, de ser necesario nos enlazamos contigo más adelante hasta la sala de redacción, el lugar donde se concentra y donde se reúne, se recaba todas las noticias sobre todo lo que ocurre en las últimas horas, tanto a nivel nacional como internacional. Buenos días. Buen día. Buenos días, Alejandra. Bueno, nos vamos a quedar justamente platicando de otro tema que esta semana, desde el domingo en la noche, ha sido prioridad en las agendas noticiosas. Estamos hablando de la salud del expresidente Francisco Flores, que no presenta mejorías. Las 3 evaluaciones clínicas, es decir, la del hospital privado, la de medicina legal y la de los médicos del Hospital Rosales, coinciden en que el exmandatario tiene un daño neurológico, y oigan bien la palabra, irreversible, según concluye el informe entregado al juzgado quinto de sentencia por los doctores del Rosales. Mientras familiares y amigos continúan realizando oraciones y misas pidiendo por su pronta recuperación, la situación es crítica, es difícil, es dura para ellos y para las personas que desean la recuperación del expresidente y para él mismo, ¿no? Porque cuando hay 3 informes diferentes, elaborados por personas diferentes, en este caso, pueden ser 3 informes diferentes elaborados por la misma fuente, ¿no? Pero en este caso son 3 fuentes distintas, el hospital privado, medicina legal y el Hospital Rosales, y los 3 son concluyentes, los 3 coinciden en que el daño neurológico es irreversible, es decir, que no tiene vuelta atrás, que el daño que ya se le causó en su cerebro no se va a reparar, no tiene vuelta atrás. Es complicado, ¿no? Porque la condición en la que él pueda quedar de sobrevivir es bastante difícil. El pronóstico sigue siendo bastante reservado en ese sentido, Carlos, y también con esto se concluye a una serie de especulaciones también que había iniciado por parte de personas que decían que, bueno, que no creían en el reporte que se entregaba inicialmente. El primer reporte que se entregó fue por parte de los abogados, incluso ni siquiera tuvimos acceso a la parte médica, sino más bien los abogados se convirtieron en los voceros de los médicos que estaban atendiendo al exmandatario. Posteriormente fue por parte de medicina legal, el reporte era el mismo prácticamente, y ayer se conoció este reporte que hicieron médicos del Hospital Rosales, que concluía prácticamente con el mismo diagnóstico. Los 3 coinciden en ese tema, entonces, bueno, esperemos, estamos al pendiente de esta información y nosotros cambiamos radicalmente también de tema. Ahora hay una cosa, Lorena, perdón, y sabemos que para Dios no hay imposibles y la fe enorme que puedan tener también los familiares y el poder de la oración puede hacer que en algo pueda cambiar esto, aunque el panorama es bien complicado. Así es. Así es. Bueno, 20 segundos para que sean las 6 de la mañana. De inmediato nuestros titulares para esta emisión. Daño neurológico irreversible fue el resultado de la evaluación que médicos del Hospital Rosales realizaron al expresidente Francisco Flores. Tenemos el informe completo. Ya es una decisión tomada por nuestro gobierno y estamos a la espera, dado que la recaudación de los recursos para ello ha iniciado apenas el mes pasado. Autoridades de justicia y seguridad reaccionaron a la protesta protagonizada por decenas de policías, quienes podrían enfrentar sanciones. Sin prosperar en la Asamblea Legislativa la ley de delitos informáticos, ya le contamos cuál fue la razón del entrampamiento. Organización Mundial de la Salud podría decretar emergencia ante el número de casos de Zika que se reporta sobre todo en América. Tenemos el reporte completo.
Miles de dólares en pérdidas dejó un nuevo incendio en la colonia Montserrat. En minutos le contamos qué fue lo que sucedió. Un desperfecto eléctrico provocó un incendio en una venta de autos en la colonia Montserrat de San Salvador. Afortunadamente, el percance solo dejó daños materiales. La pronta intervención del cuerpo de bomberos impidió que un incendio dejara víctimas que lamentar en una venta de autos. El siniestro se originó por una falla en el sistema eléctrico. La hipótesis que más pesa en este momento es algún tipo de cortocircuito en ese cable improvisado que ellos utilizan para hacer sus trabajos aquí internamente. El hecho ocurrió en la colonia y calle Montserrat y de acuerdo al propietario del lugar las pérdidas ascienden a miles de dólares, pero agradece la pronta respuesta de los bomberos y de los cuerpos de seguridad. Vinieron los bomberos porque estaba en la plena llama esto. Sí, podría ser un desperfecto de unos cables eléctricos, podría ser después del ventarrón, ¿verdad? Porque eso previno, estaba bien fuerte el viento y de repente se dio la explosión, o sea, en el mismo momento, ¿va? Y fue que se prendieron las llamas. ¿Cuánto ascienden las pérdidas que han tenido? Unos $7,000 más o menos. Otro factor que contribuyó a la rápida propagación del siniestro fueron los vientos, por lo que las autoridades hacen un claro llamado a la población. Tengamos bastante precaución de estar revisando periódicamente los sistemas eléctricos y que los cilindros de gas tengan todo su sistema completamente como debe de ser, sus abrazaderas, sus perillas que funcionen bien en las cocinas. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Y uno de nuestros equipos realizó un recorrido por el centro capitalino para verificar si hay presencia de elementos policiales brindando seguridad a las personas que trabajan de noche y de madrugada. A continuación le presentamos el informe. Así ha lucido el centro de San Salvador en estos días, luego que las autoridades desplegaran un contingente permanente de policías y soldados para brindar seguridad a la población que a diario transita por los mercados y calles del centro capitalino. Al caer la noche, el panorama es otro. Las calles lucen solas y sin presencia de los encargados de brindar seguridad. Esto lo resienten los vendedores ambulantes y taxistas, quienes dicen que el riesgo de trabajar en horas nocturnas es mayor. En la nocturnidad no hay una seguridad que uno diga van a andar seguro en la calle, porque pues podemos ver que andamos en la calle, pues no se ven ni militares ni policías. Y estamos viviendo un terrorismo más feo y el gobierno no hace nada por ver que esto pare, pues. Estas personas que trabajan de noche van con la esperanza de llevar algo de dinero a su hogar, pero también saben que las probabilidades de convertirse en víctimas de los delincuentes son mayores. Bueno, nosotros nos hemos venido aquí al centro de San Salvador a verificar realmente si hay elementos policiales y militares, como lo han hecho en el día, pero hasta esta hora de la noche y parte de esta madrugada no hemos podido constatar a ninguno de ellos. A pesar que existe un sistema de videovigilancia en los postes de alumbrado eléctrico de la capital, los vendedores ambulantes y taxistas dicen sentir un poco de seguridad, pero hacen un llamado a las autoridades para que los patrullajes de la policía y soldados sean constantes. Sí, sería bueno que aumentaran también el patrullaje también en la nocturnidad también, porque en el día... Bueno, en la noche más que todo se necesita eso. Pues el ministro de Defensa tiene que hablar, pues, sacar esas tropas afuera de día y de noche y que se haga la ley, pues. A pesar que en horas nocturnas no existe presencia de los cuerpos de seguridad en las calles del Gran San Salvador, los vendedores ambulantes, taxistas y transeúntes dicen que tienen que encomendarse a Dios para que los proteja de todo peligro. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un informe de Edgardo Portillo. En otro tema que anticipábamos, el bono para los policías será entregado, aseguran las autoridades de justicia, pero al mismo tiempo rechazan la marcha que elementos realizaron el pasado martes.
Las necesidades en la institución policial son muchas, son abundantes en diferentes áreas de la institución. Pero esto no significa que los policías tengan luz verde para salir a protestar, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, rechazando la marcha que miembros de la PNC realizaron este miércoles. No es la forma de vida. Estamos protestando por unas mejoras justas salariales. Agregó que la acción podría generar sanciones para el personal, punto nada agradable para los elementos inconformes. Pudiese haber infracciones a la normativa disciplinaria que deben de ser investigados bajo los procesos ya establecidos. No es con la represión, señor ministro Mauricio Ramírez Landaverde, que se van a resolver los problemas. Eso en ninguna parte del mundo ha funcionado. Se trató de una marcha precipitada desde la óptica del exdirector de la PNC, porque el gobierno tiene en agenda cumplir la promesa de bonos, asegura. Ya es una decisión tomada por nuestro gobierno y estamos a la espera, dado que la recaudación de los recursos para ello ha iniciado apenas el mes pasado y que se está desarrollando las medidas para poder definir el monto, el alcance, la modalidad. Ramírez Landaverde fue contundente, dijo que no permitirá acciones similares. Bueno, eso es lo que él dice. Sin embargo, quienes protestaron frente a Casa Presidencial dejaron claro que no darán su brazo a torcer si el gobierno les falla. No va a producirse ningún tipo de paro ni nada que se le parezca. Y un solo hombre, ¿qué va a hacer contra 23.000 policías descontentos? Lo que tienen que buscar es el diálogo. Lo hacemos para exigir nuestros derechos como Policía Nacional Civil. Los policías se han unido por una misma causa, eso quedó claro. Le exigen al gobierno aumento salarial y bonos. El Ejecutivo, por su parte, prometió resolver las demandas en 15 días. Con imágenes de Alfredo López, informó Julio Guevara. Y pese a la protesta registrada esta semana, 700 elementos de la Policía Nacional Civil del nivel básico recibirán una buena noticia. El ministro de Justicia y Seguridad anunció nuevos ascensos para los próximos días. Ya el próximo mes va a ascender el primer grupo de cabos a sargentos, son más de 400. Y este mismo año va a ascender ya el grupo más numeroso, que es el de agente a cabo, son más de 700. Los diputados aprobaron reformas a la ley de la carrera policial. Con los cambios, los agentes y empleados policiales gozarán de 3 días libres por paternidad y adopción. Con las reformas se está reconociendo el aporte de la Policía Nacional Civil en el combate a la delincuencia, según declararon algunos diputados. Y más noticias, el cadáver de un hombre y una mujer fueron localizados en una quebrada de la capital. En un hecho confuso y con ayuda de una llamada anónima, la Policía Nacional Civil ubicó el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años en la quebrada El Garrobo de la comunidad Nuevo Israel en San Salvador. Horas más tarde, el cuerpo de una mujer fue localizado en una tubería de aguas negras en el mismo sector. Sí, lo único que estarán a unos cuantos metros de diferencia. Se tiene conocimiento que posiblemente al final de ese tubo está del otro fallecido, pero estamos supuestamente en el mismo hecho. Según versiones de habitantes de la comunidad Nuevo Israel, fue en horas de la madrugada cuando escucharon impactos de bala en la zona, donde aseguran nunca había ocurrido un hecho similar. Salimos por allá, oímos, pero salimos no había ninguno aquí. ¿Qué escucharon ustedes? ¿Disparos? Sí, dos balazos. ¿Dos? Sí, uno primero como un... Sí. Y luego el otro, pero nosotros pensamos que eran los túmulos, los carros que vienen arriba a veces. A ese lo pueden sacar bien por acá o lo pueden sacar por arriba. La segunda persona se encuentra ahí en ese tubo, en ese caño, en el tubo en ese tubo donde sale el agua negra. Fueron cerca de 5 horas que duró la inspección de las entidades policiales y judiciales. Posteriormente, comandos de salvamento y bomberos de El Salvador realizaron el rescate de los cadáveres, los cuales aún no han sido identificados. Con imágenes de Adalberto Cruz, esto es un reporte de Néstor Hernández. Bueno, estos no fueron los únicos hechos violentos. Los cadáveres de 3 hombres fueron localizados en el cantón Botoncillo del municipio Puerto Parada,
en el departamento de Usulután. Las víctimas fueron identificadas como José Ramón Centeno, de 36 años, Edwin José Centeno, de 18, y Sergio de Jesús Villalta, de 26 años de edad. Según familiares, los 3 hombres fueron privados de libertad por sujetos vestidos como policías. Y autoridades de seguridad pública hablaron este jueves sobre los homicidios registrados en lo transcurrido de enero. Según las estadísticas, 642 personas han perdido la vida en hechos violentos. Esto significa un promedio diario de 23 asesinatos. Y 3 sujetos identificados como Oscar Mena, Douglas Amaya y José Martínez fueron detenidos por la Policía Nacional Civil. Ellos están acusados de robo agravado y agrupaciones ilícitas. Estas personas asaltaban a los clientes que salían de las entidades bancarias en diferentes puntos del país. Fíjese que ellos son una estructura que está prácticamente operando en los alrededores de las agencias bancarias. Entonces ellos identifican a la víctima y posteriormente la interceptan para robarle el dinero que ha retirado de las agencias. Bueno, siempre es bueno y nunca está de más el hecho de recordar las precauciones a las personas que van a las agencias bancarias, sobre todo hoy es día de pago para muchos, ¿verdad? Sí, es 29. Tengan cuidado porque los amigos de lo ajeno, como vieron, siempre están pendientes, no trabajan solos, están organizados, son bandas de 3 a 4 personas que tienen labores diferentes cada una, ¿no? Incluso a veces gente adentro de las mismas agencias monitoreando, se comunican con el que está afuera, con otro que da seguimiento. Uno lo mejor que puede hacer es extremar precauciones, ¿no? Para evitar ser víctima, Célida Lorenzo. Sí, y estar pendientes de estos días, como tú decías, Carlos, el día 15, el día 30 o 31, que por lo general son fecha de pago, es importante extremar las precauciones. Y hasta lo más elemental, como es el uso de los cajeros automáticos. Exacto. Evite usar aquellos que están en lugares abiertos, de noche, todo, expuestos, ¿verdad? Parece algo tan elemental, pero a veces a las personas se les olvida. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a retomar nosotros el caso del expresidente Francisco Flores, porque los médicos del Hospital Rosales ya brindaron detalles sobre las evaluaciones realizadas al exmandatario. Deterioro neurológico irreversible. Este es uno de los datos que se desprenden del informe presentado por médicos del Hospital Rosales, que tuvieron acceso a su expediente clínico y quienes también pudieron examinarlo. Esa diligencia los médicos la hicieron por orden del juez, que dio luz verde a una petición de los querellantes. En conclusión, la condición del exmandatario es crítica. También se detalló que presentó un coágulo que produjo un infarto extenso y un edema cerebral. Los resultados de los exámenes coinciden con los realizados por el Instituto de Medicina Legal. Por ahora, el futuro del paciente es incierto. Sus defensores consideran que lo solicitado por la querella es una exageración y presentaron su queja ante juzgado quinto de sentencia. Pues no se nos dio el derecho de audiencia y eso es lo que está afectando evidentemente el derecho de defensa nuestro. Ya es innecesario tanto como se llama dictamen, como innecesario era, consideramos nosotros que era innecesario llamar a los del Hospital Rosales cuando los médicos de medicina forense, que son los mayores acreditados en todos los tribunales, como se llama, habían emitido esa circunstancia. A las afueras del hospital continúan llegando personas que se solidarizan con la familia de Flores y amigos del exmandatario quienes esperan que se recupere. Norman Quijano llegó al hospital y habló de la última conversación que sostuvieron. Yo platiqué con el presidente Flores la última vez el 24 de diciembre a eso de las 4 de la tarde. Veníamos de repartir juguetes del Hospital Bloom y lo saludamos por teléfono con don Roberto Yac, mi buen amigo, y decidimos con Roberto pasarlo a saludar. Lo vi bastante delgado. Me comentó que había tenido unos problemas de sangramiento del tubo digestivo y le decía la mejor de las suertes. Quijano ha mantenido vínculos estrechos con el expresidente, pues incluso cuando corrió por la presidencia, lo asesoró y estuvo cerca durante la campaña. Arena, mientras tanto, asegura que no se debe especular sobre la salud del exmandatario, a la vez que piden que cese el acoso hacia él y su familia. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.
Y ante las especulaciones acerca de la salud del expresidente Flores, el diputado Norman Quijano propuso a la familia del exmandatario designar un médico para que brinde informes periódicamente acerca del estado de Flores. Sin embargo, su abogado no ve factible esa medida. Y ojalá que doña Lourdes, yo lo he conversado con ella, de que sean los médicos que lo atienden, el intensivista probablemente, que es el que está en la unidad de cuidados intensivos, que pudiera estar dando un parte cada cierto tiempo para que ustedes tengan información precisa. Fíjese que es bien problemático porque tendrían que estarse programando periódicamente y todo lo demás. El hospital no tiene una sala al respecto y la evolución no se da. Tendría el médico que estar diciendo lo mismo. Bueno, lo mismo, quien sea que vaya a ser el vocero tiene que programarse periódicamente, sea abogado, sea doctor, quien dé la información, ¿no? Y los abogados del expresidente de la República, Francisco Flores, justamente llegaron al Tribunal Quinto de Sentencia para presentar un escrito en el que expresan su descontento en que se haya concedido a la querella el acceso a los reportes médicos del exmandatario sin que se les consultara, atentando contra su ejercicio de defensa de naturaleza constitucional y sobre todo violando su derecho de audiencia, es decir, que se les escuche a ellos también cuando haya una petición de la parte contraria, es decir, se resolvió sin que se les tomara en cuenta. La determinación del juzgado de remitir a medicina legal, evidentemente, y posteriormente al Hospital Rosales, solicitando se asignaran o se designaran médicos especialistas, tal cual lo había solicitado la querella, pues no se nos dio el derecho de audiencia y eso es lo que está afectando evidentemente el derecho de defensa nuestro. Hicimos el examen de lo que informó Medicina Forense y de lo que informaron también los médicos del Hospital Rosales. Palabras más, palabras menos, los informes médicos son iguales. Definitivamente ya es innecesario tanto como se llama dictamen, como innecesario era, consideramos nosotros que era innecesario llamar a los del Hospital Rosales cuando los médicos de Medicina Forense, que son los mayores acreditados en todos los tribunales, como se llama, habían emitido esa circunstancia, y es que el padecimiento médico se constata con los dictámenes, con las radiografías, con las tomografías, con el scan, con el TAC, no es una cuestión de apreciación médica, de un criterio. En ese sentido, es innecesario estar haciendo tanto aspavientos definitivamente con la enfermedad del señor Flores. Bueno, estamos al pendiente de conocer. Que no hay evolución, dicen. Bueno, no hay evolución y que no es necesario estar constantemente, decían ellos, ofreciendo ese reporte. Tampoco se hacía necesario, según el abogado, que se delegara esa responsabilidad a algún médico. Oye, pero tienen razón los defensores, ¿no? Al mostrarse molestos, evidentemente en un proceso se espera que haya igualdad de condiciones para las dos partes y en este caso, si los abogados defensores del presidente Flores, ahí escuchábamos al licenciado Morales Joya, y la otra abogada también hablan de que no se les tomó en cuenta, que no se les dio su derecho de audiencia, pues bueno, con toda razón están expresándose en ese sentido, ¿no? Bueno, nos vamos a enlazar en este momento con Néstor Hernández, que él se ha desplazado hasta el hospital donde está siendo atendido el expresidente Flores para conocer qué elementos nuevos surgen, a pesar de que, bueno, ya el mismo abogado defensor ha dicho no hay nada nuevo que decir, la condición sigue siendo la misma del exmandatario. Néstor, buenos días. Bueno, Celida, buenos días. Comentarles que hasta esta hora de la mañana no hay mayor movimiento acá en la zona del Hospital de la Mujer. No hay novedades, todo sigue igual que ayer. Lo único que se sabe es, bueno, el dictamen que hicieron los médicos del Hospital Rosales, donde un cardiólogo, neurocirujano y neurólogo se hicieron presentes para ver la salud del expresidente Francisco Flores, y pues ya mencionaban ellos que confirmaban el daño cerebral irreversible. Esto a petición de las partes acusadoras del proceso judicial que lleva el expresidente Flores, de parte de los abogados Berta de León y René Landaverde del ISD y FESPAD. A esta hora de la mañana pues todo está bastante tranquilo. Ustedes están viendo en estos momentos el pequeño altar que había en este lugar, que se han
han estado sacando todos estos días en los medios de comunicación. No hay mayores inconvenientes, no hay novedades todavía. Estamos a la espera de ver si van a ingresar familiares nuevamente, si van a venir algunas personas del partido Arena, quienes han estado todos estos días, los últimos 4 días, aquí pendientes de la salud del expresidente Francisco Flores. Ustedes pueden ver, cada día hay más mensajes para el expresidente Francisco Flores, esto por su condición de salud que está bastante deteriorada, según han comentado públicamente los médicos que le han hecho las debidas indagaciones. Comentarles que bueno, se declaró muerte cerebral en los últimos algunos días, era un rumor que había, sin embargo pues ya comentaron, ya se descartó esto, todavía está bastante enfermo el presidente, pero no tiene esta muerte cerebral. Entonces nosotros vamos a estar pendientes acá si sale nueva información más adelante, así que vamos a estar pendientes nosotros más tarde para ver qué es lo que sucede en este día con la salud del expresidente Francisco Flores. Hasta el momento, reiteramos, todo se encuentra de manera normal aquí en el Hospital de la Mujer. Vamos a continuar más adelante. Célida, regreso contigo. Gracias, Néstor, y nosotros también estaremos pendientes. Bueno, y vamos a hacer una pausa también, porque nos vamos acercando a las 6:30, hora de la entrevista. Antes tenemos que separarnos un instante, pero le invitamos a que siga con nosotros. Gracias por continuar informándose con nosotros. Esto es muy importante, seguramente ustedes también se han visto con esta complicación, con lo que está ocurriendo en el redondel Masferrer, y que bueno, esto también tiene que ver con el redondel Naciones Unidas. La construcción del túnel del redondel Masferrer ha hecho que un tramo de la avenida Jerusalén sea restringido para el paso de vehículos durante los próximos días, así que importante que usted lo tome en cuenta. Y sobre todo en la noche, ojo, porque cuando salimos en la noche aquí, no sé si les pasa, bueno, Romeo sale de noche, Roxana sale de noche, un servidor, y Romeo no sé si toma esa ruta, no tomas esa ruta, ¿verdad, Romeo, de la bandera para allá? Pero Roxana lo ha comentado en la radio, un servidor, está cerrado la calle que da acceso al redondel Masferrer, entonces te desvían y te hacen pasar por toda la calle, por toda la colonia, esta que está ahí, la colonia que está abajo del redondel Masferrer. Sí, bueno, la cuestión es que te desvían y te hacen pasar atrás del Paseo General Escalón y se arma una cola de carros tremenda a pesar de que es las 9:30, 10 de la noche. Mira, pero están aprovechando en esa hora porque están haciendo la reubicación de las tuberías. Los trabajos se realizan en el sentido que de las Naciones Unidas conduce hacia la colonia Escalón, y ante esto los automovilistas son pues desviados a la calle Circunvalación. Así que bueno, hay que tener mucha paciencia. Recordemos que la construcción también del redondel de las Naciones Unidas, el paso desnivel, pues fue bastante ágil. Nosotros lo comentamos en varias ocasiones, Carlos, muchas personas estaban trabajando, al final los trabajos se extendieron hasta altas horas de la noche y fue bastante efectivo. Sí, esto es noticia. Ahora bien, esto es noticia actualmente, pero en cuestión de, pienso yo, un par de meses. En cuestión de un año agosto. Ya es una obra, y en cuestión de un año, 2 años, nos olvidamos de esto. Nos vamos a enlazar de inmediato con Marcela Rivera, que está en el lugar, y Marcela nos puede dar un mejor panorama de cómo está la situación ahí, cuál es el cierre específicamente, para que nuestros amigos televidentes lo tomen en cuenta, cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Marcela, un gusto saludarte. Muy buenos días, compañeros, así es, me he trasladado hacia las inmediaciones de Redondel Masferrer. Como se había mencionado anteriormente, hay restricción de paso vehicular en esta zona. Hace unos minutos fue habilitado este carril, que es el que conecta con el Paseo General Escalón y con la avenida Masferrer Norte. Si usted, amigo televidente, tiene pensado transitar sobre esa arteria, es mejor que conozca cuáles son las horas más complicadas, pues estas inician a partir de las 6:30 de la mañana hasta las 8 al mediodía y de las 4 de la tarde en adelante. Y también es necesario que conozca cuáles son las rutas alternas que puede tomar, pues estas son la calle Maquilisguat, calle La Mascota, la 87 Avenida Sur y la 7ª calle Poniente, para evitar justamente ese tráfico vehicular que ustedes, amigos televidentes y compañeros, tienen en pantalla. Recordar que son más de 45,000 vehículos los que transitan diariamente en este lugar, por lo que el tráfico pesado es bastante frecuente. Esto pese a que se mantienen las 24 horas los gestores de tráfico. Como les había mencionado, ya
El sentido que lleva hacia el Paseo General Escalón, hacia Redondel Masferrer, fue habilitado y así estará circulando un carril por cada sentido, al igual que en la avenida Masferrer Norte solamente están habilitados 2 carriles, 1 por cada sentido. Así que es mejor o que se arme de paciencia o tome rutas alternas. Así, compañeros, este es mi reporte a esta hora de la mañana en las inmediaciones de Redondel. Hola, Marcela, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Carlos, dime. Buenos días, Marcela, con las pilas bien puestas siempre. Claro Marcela, que sí, con las pilas bien puestas. Veo ahí que hay gente del MOB de Fovialito atrás. Sería bueno preguntarle si esta habilitación del doble sentido en el carril de la Masferrer Norte estará funcionando solo durante el día o también en la noche, o si en la noche va a estar completamente restringido el paso por ahí, porque como comentábamos aquí en el estudio, ya a las 9:30 de la noche no se puede y te mandan, te desvían. Tal vez si tienes la información o hay alguien cerca ahí, te damos chance para que te puedas desplazar y ver si alguien tiene esa información para poderlo trasladar y conocer si esta doble vía en la Masferrer Norte estará habilitado todo el día y toda la noche o únicamente en horas de alto tráfico como ahorita. Es cierto. Fíjate, Carlos, que hace unos momentos hablamos con el gestor de tráfico y dijo que esta situación, la circulación en ambos sentidos, tanto en la avenida Masferrer Sur como en la avenida Masferrer Norte, se van a mantener. Todavía no se indefinido hasta cuándo podría estar solo una circulación por cada uno de los carriles, pero por el momento el tráfico continuará normal y también es necesario tomar rutas alternas y salir temprano de sus viviendas. Recordar que es día viernes y el tráfico se vuelve aún más complicado. Claro, vamos a ver en pantalla, Marcela, te invito a que te quedes ahí con nosotros, no te muevas de donde te encuentras, gracias por seguir ahí. Vamos a mostrar, Marcela, en pantalla a los amigos televidentes para que sepan lo que está saliendo ahí en tu referencia, la imagen del congestionamiento que se hace justamente en ese lugar donde tú te encuentras por las noches, porque ahí están desviando a los carros a la calle Circunvalación. No estaba funcionando el doble sentido como tal, como lo vemos ahorita. Entonces, por eso era interesante conocer si esto se iba a mantener así a lo largo del día y en la noche o únicamente pues en horas de alto tráfico. Pero si ya tienes tú el detalle de que va a funcionar todo el día, pues bueno, habrá que tenerlo en cuenta. Gracias a Marcela. Y bueno, ahí estamos escuchando que al final estaban colocando... Feliz día, compañeros. Gracias, Marcela. Gracias. Buenos días. Bueno, estamos listos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, buenos días, estamos listos aquí en Hechos AM para conversar con estos invitados, tal como lo decían nuestros compañeros. Ya está Ernesto Mason del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena y por supuesto Guillermo Gallegos de Gana para conversar con ellos sobre varios temas que están pendientes, algunos que están pendientes en la Asamblea Legislativa, otros que son de coyuntura política. Por ejemplo, ayer hubo una discusión, más bien una reunión, digamos, no discusión, sino un análisis sobre esta ley de delitos informáticos que finalmente no se aprobó. Hay un artículo ahí que ha estancado, digamos, el debate, la discusión, que es el artículo 24 de esta ley, que se refiere precisamente, o que pena con cárcel, digamos, la difamación en redes sociales. Ese es uno de los aspectos de los cuales vamos a hablar. También sigue siendo polémica este tema de la ley de probidad que fue aprobada en la Asamblea Legislativa y que, por cierto, ahí, ¿no? en la Corte Suprema de Justicia, pues prácticamente se le ha paralizado. Algunos han sugerido incluso de que debería crearse una comisión para investigar la sección de probidad, para investigar el actuar de algunas personas que integran la sección de probidad. Vamos a platicar un poco de eso también. De hecho, hay una denuncia que la hizo un expresidente, el expresidente Mauricio Funes, y dijo que un sector económico conspira con probidad para devolver a la derecha antiguos privilegios. Eso es lo que ha dicho el expresidente Mauricio Funes. Así es que bienvenido, Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto. Gracias, Romeo, un gusto estar acá. Un saludo a los televidentes y al diputado que me acompaña. Guillermo, también muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo, buenos días, un gusto y un saludo a todos los amigos y también al colega Mason, que también nos acompaña. Bueno, Ernesto, quiero comenzar con este tema del expresidente de la República, Flores, ¿no? Francisco Flores, que está hospitalizado, todos sabemos. Que nosotros particularmente, yo lo he dicho, bueno, esta es una cuestión en donde debemos de estar solidarios con la familia, de verdad, porque se trata del dolor de una familia, de un padre, de un hermano, bueno, se trata de una persona, de un ser humano que está en este momento hospitalizado, lógicamente, más allá de la otra parte que todos sabemos que se le está investigando, pero este es un momento, digo, en donde de verdad debe prevalecer de alguna manera la solidaridad para un ser humano. El resto, a pesar de eso, han continuado los trámites. Te he visto, los trámites, digo, que
son de rigor, ¿no? Como la presencia de los médicos del Hospital Rosales, etcétera. Pero te he visto a ti un poco molesto por esa situación, por la forma como medicina legal y sobre todo médicos como del Hospital Rosales llegaron, o sobre cómo se han pronunciado algunos políticos respecto al caso del expresidente Francisco Flores. Yo creo que es lamentable que alguna gente quiera usar el dolor ajeno. Es verdaderamente lamentable cómo ha actuado la querella en este caso, que no les bastó un informe de medicina legal, un informe de los médicos que están tratando el caso del expresidente Flores, y tuvieron que insistir en seguir hostigando, seguir acusando a él y a su familia, hasta que pidieron que llegara otros médicos. Luego enviaron al médico que dicen que es el médico de cabecera del profesor Sánchez Serén, el de cabecera aquí en El Salvador, porque lo tratan más que todo en Cuba, para estar satisfechos con que no se les estaba mintiendo y que era una realidad la crítica situación que está viviendo el expresidente Flores y el dolor que están viviendo sus seres queridos que lo acompañan. Guillermo, ¿cuál es su opinión respecto a cómo se está tratando este caso? Bueno, yo no puedo menos que lamentar la situación en este momento que está atravesando el expresidente Flores. Mis sentimientos son de solidaridad con su familia, con sus amistades, con sus amigos. Yo creo que él debe, o sobre todo su familia debe de tener en este momento todas las atenciones que se le están brindando, y creo que es un momento para dejar cualquier diferencia, cualquier situación que no sea el objetivo principal, su salud y su tranquilidad, que debe de quedar aparte. Así es que nosotros esperaríamos que él se pueda recuperar lo más pronto posible y fortaleza a sus familias y a sus amigos. Bueno, gracias por sus opiniones respecto a este tema. Hablemos de esta ley de delitos informáticos, o anteproyecto es todavía, ¿no? Ley es cuando ya se ha aprobado en la Asamblea Legislativa. He escuchado diferentes reacciones, Ernesto, sobre esto, sobre la ley. Algunos le llaman ley mordaza, otros dicen que es una ley necesaria, pero que es importante una ley de delitos informáticos, sobre todo porque en las redes sociales se dicen muchas cosas, ¿no? Y alguien hablaba de que la Asamblea Legislativa está preocupada precisamente por la ley o por la libertad de prensa, pero se está pasando por encima o está atropellando la libertad de expresión, que es un concepto más amplio, cuando quiere legislar sobre este tema. Yo creo que es importante legislar sobre este tema, ya sea con una nueva ley de delitos cibernéticos o adoptando la legislación existente a que incluya o se actualice con la realidad de las redes sociales y el Internet, pero cuidando de que no se vulnere o no se transgreda la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y hay un artículo bastante controversial en ese proyecto de ley que ha dado lugar a mucha discusión y al que nosotros nos oponemos porque sentimos que viene a transgredir esa libertad de expresión. ¿Qué dice ese artículo? Es el que divulga cualquier información que sea falsa y que dañe a una persona. El divulgar una información, el que genera la información es el que debería ser el culpable, pero por ejemplo, en el caso de las redes sociales, si alguien retuitea una información que otra persona publica y esa información resulta ser falsa, pero quien la divulga o quien la retuitea o un medio que genere una noticia que resulte ser falsa, aunque no provenga de ese medio, pues se vería implicado en un delito, cosa que nosotros no compartimos. Creemos que debe legislarse, debe castigarse a las personas que hacen ese uso cobarde y malintencionado de las redes sociales para difamar, calumniar, injuriar, dañar el honor de las personas, pero no cuidando y no vulnerando los derechos de la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Y quién propuso este artículo, la redacción, como está actualmente este artículo? Decía básicamente que el que divulgare alguna información que resultare ser falsa y dañina a una persona. Entonces el divulgar, por ejemplo, te ponía el ejemplo de si yo publico en mis redes
una información que no la genero yo, sino que viene de un medio de comunicación, por ejemplo, viene de un tercero, y esa información resulta hacer falta, pues yo me vería implicado también en eso. Entonces, debe culparse a quien genere esa falsa información con dolo, con saña, con ganas de hacer daño, pero no al que la divulgue. De la misma manera, y varias veces son sorprendidos los medios de comunicación y publican información que no resulta ser seria porque tienen una fuente que les da esa información. Debería castigarse a esa fuente, pero no al medio de comunicación que se encarga de hacer su trabajo, que es divulgar la información que recibe. Pero ¿no crees que los medios deben de tener también su responsabilidad en cuanto a esto? Es decir, antes de publicar una información, pues verificar si es cierta o no es cierta, ¿no? Por supuesto, y citar la fuente de dónde viene. Pero si un medio cita una fuente y esa información es falsa, pues la fuente, la persona que dice esa información falsa es la que debería ser sancionada o castigada y no el medio de comunicación. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en la redacción, que no pueda dar lugar esa redacción a una transgresión a las libertades que son tan importantes en un país democrático. A ver, Ernesto, para entender bien este tema, ¿no? Este concepto y este anteproyecto que se está discutiendo, pongamos un ejemplo. De repente hace pocos días se publicó sobre el tema de la fábrica de jugos que abandonó el país, que va a abandonar el país. Se dijo que era por la cuestión de inseguridad y que era por cuestiones de alto costo de la producción en El Salvador. Lo dijo un medio de comunicación, todos sabemos, el titular ese, todos lo recordamos. A ver, en realidad después se aclaró que no fue por eso, sino que era una estrategia de mercado de la empresa, que muchas veces es normal ese tipo de estrategias, y resulta que la información que divulgó ese medio de comunicación de repente resultó no ser cierta, no ser verdadera. ¿Ahí a quién hay que culpar entonces? ¿O quién debería ser el responsable de esa publicación? Bueno, yo de lo que leí es una publicación que una empresa importante abandonaba el país. Y decía las razones. Es una realidad. Las razones las tendrán que decir los dueños de esa empresa o los representantes de esa empresa acá en el país. Seguramente, estoy completamente seguro que algo tuvo que ver la inseguridad, que algo tuvo que ver la falta de reglas claras que ocupan acá, que algo tuvo que ver los nuevos impuestos que han dado acá. Tendrán sus razones y que han de haber pesado una gran cantidad de razones, y luego ellos tomaron una decisión estratégica en base a las circunstancias que se viven acá en nuestro país. Bueno, pero no era la razón fundamental, se aclaró después, ¿no? El tema de la inseguridad, digo. Bueno, ellos dieron otras razones que eran un tema de estrategia de la empresa. Pero estoy seguro que en esa decisión estratégica de la empresa pues pesaron esas circunstancias que acabo de mencionar. Y te termino la pregunta. En ese caso, digamos que fuese así como lo estamos planteando, ¿a quién debería de responsabilizarse de acuerdo a esta ley de delitos informáticos? ¿Quién es la víctima en este caso? O sea, están pasando una noticia donde no le están dañando el honor a ninguna persona. Periódico. No le están dañando el honor a ninguna persona, no están afectando la reputación, no están calumniando, injuriando, difamando a nadie. Entonces no veo quién sería la víctima o quién sería el afectado en una noticia como no aplica en este caso. No aplica en este caso. No. Guillermo, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? ¿Hasta dónde se debe legislar sobre este tema para no violentar la libertad de expresión realmente? Bueno, primero quiero decir que la libertad de expresión no es absoluta. Hay barreras que no deben traspasarse como para difamar, calumniar o injuriar, que son los delitos contra el honor. Pero sí quiero decir, nosotros como Gana, a través de mi persona, hemos sido muy tajantes en advertir que no vamos a apoyar esta ley mientras ese artículo 24 esté plasmado en la ley. Nos parece, y yo lo he dicho así, básicamente el artículo dice que el que difame, injuria o calumnie utilizando cualquier método tecnológico, cualquier sistema tecnológico, incurrirá en penas. A nuestro juicio, este tipo de delitos ya están regulados en el Código Penal. Cuando tú difamas, independientemente del medio o el canal para hacerlo, estás difamando, estás cometiendo delitos. Entonces, para nosotros ya no tiene razón de estar ahí. Y la crítica periodística se salva igualmente en el artículo correspondiente de la ley. Mira, este debate es importante hacerlo, porque cuando nos conviene, nos ponemos del lado de que debe existir o no. Yo he logrado comprender, y soy usuario bastante
permanente de redes sociales, me gusta mucho interactuar, y realmente yo lo siento como una medida de, una válvula de escape de la situación, de la población, o de los usuarios que por ahí navegamos. Esto es como un mecanismo para poder interactuar, tratar de llegar a alguien a través de redes sociales y plasmarlo en esto como un delito, pues prácticamente tendríamos saturada a la Fiscalía y a los centros judiciales de denuncias de este tipo, porque tú a diario constantemente por ahí ves cosas. Pero te comento una cosa, recientemente se dio a conocer un caso en la cual un periódico escrito de nuestro país se vio vulnerado o se sintió ofendido por alguna acción que se hizo por ahí. ¿En base a qué se está ventilando ese proceso? En base a la legislación actual. No ha habido necesidad de un delito específico en una nueva ley para poder regularlo. Entonces yo digo, si ya tenemos una normativa jurídica, no es necesario. Entonces yo tampoco coincido que porque una persona le dé un tweet, un retweet, en este caso, o le dé un like o le dé un favorito, vaya a ser perseguida o vaya a ser acusada de alguna difamación. Entonces nosotros, ¿pero qué es la persona que lo escribió? Bueno, esa persona va a responder a través de la legislatura, a través de la ley que ya está estipulada en el Código Penal, que ya está regulada en el Código Penal. El Código permite poder demandar a una persona en este momento. Es una persona que de repente dice, mire, a ver, Guillermo ha malversado fondos y etcétera. Y es que te dice, ya lo permite el Código. Por ejemplo, la difamación, si tú lo haces reiteradamente a través de cualquier medio de comunicación, ya te lo regula. Entonces no es necesario. Y muchas veces, yo te voy a decir, muchas veces quien realmente da su rostro o sabe quién es, generalmente no escribe este tipo de cosas, porque sabe que está traspasando esa frontera de lo legal a lo ilegal. Generalmente esta gente, los que lo hacen, se esconden en los famosos troles. Entonces para nosotros esto ya está regulado, esto no necesita este artículo 24 ir en la ley, y lo que nosotros no queremos también es quitar esta válvula, como yo lo llamo, de expresión, que pues los que estamos en esto, yo realmente me divierto y me informo en las redes sociales, es muy interesante, entonces, pero nosotros no vamos a dar nuestros votos para que esto se pueda cortar. A ver, Ernesto, ¿algo que agregar sobre este tema? Bueno, los medios ya están debidamente regulados, como por ejemplo con la Ley Especial del Derecho de Respuesta. Lo que hay que regular son aquellos que actúan en la clandestinidad y en el anonimato, por ejemplo, para difamar, calumniar, injuriar, amenazar, ese tipo de cosas. Entonces, en eso debería centrarse esta ley, los que actúan perfiles falsos, troles, ese tipo de cosas. ¿Tú estás de acuerdo que esos sí deberían de ser investigados? Esos deberían de ser, y tener las herramientas jurídicas y tecnológicas para poder perseguir, identificar de dónde provienen, de qué dirección IP, a quién pertenece esa dirección IP, y poder sancionar a las pero personas. Pero Guillermo, que el código ya permite investigar ese tipo de personas o ese tipo de actitudes, ¿o no? Bueno, perdón, lo digo porque actualmente se está haciendo una investigación con referencia a una suplantación que se hizo. Pero parece algo distinto esto, ¿no? Una suplantación, digamos, de un medio a una crítica. Bueno, es que la crítica está bien, la difamación a través de algunas cuentas, digo yo, o sea, esa es una cosa muy distinta, pienso yo. Hay gente que se dedica a eso, que se dedica a amenazar, que se dedica a dañar el honor de las personas a través de cuentas anónimas, como el Broso, por ejemplo. Vea que supuestamente va a quedar establecido quién está detrás de esas cuentas. ¿Por qué dice que va a quedar establecido? En esta misma investigación, por la suplantación del sitio web de la prensa gráfica, lo que va a quedar ahí es establecido quiénes operan, no solo quienes suplantaron ese sitio, sino las cuentas que están operando bajo la sombra de todas esas personas. Y creo que también darán lugar a muchos delitos de índole privada, de mucha gente que va a sentir su honor dañado o afectado por la conducta de esas personas a través de esos perfiles falsos. ¿Te has sentido dañado y afectado por esa cuenta? Mi familia, definitivamente. ¿Y establecerías una demanda ya conociendo quiénes están detrás? Es una posibilidad, sí.
y también mi esposa. O sea, ejemplos como esos, dices tú, es de lo que debe de alguna manera legislar esto. Deben dársele más herramientas legales para tipificar claramente que es delito, por ejemplo, cuando alguien ocupa un perfil falso y se puede establecer quién lo utiliza o a quién pertenece ese aparato desde el cual ocupan esos perfiles falsos, a quién pertenece la dirección IP, a quién pertenece, y que esa persona sea responsable por lo que de ahí sale. Neto, ¿y cómo queda a la luz de esta situación la libertad de expresión realmente? Como decía el diputado Gallegos, la libertad de expresión tiene sus límites cuando se daña maliciosamente el honor o la dignidad de una persona, cuando se difama, cuando se calumnia. Yo puedo hablar libremente, pero si yo calumnio a una persona, entonces esa persona tiene derecho de acudir a los tribunales. Es un delito de instancia privada, no de instancia pública, no es la fiscalía la que le corresponde, sino que la persona, la víctima, puede acudir a los tribunales a demandarme y a exigir una responsabilidad por la parte de quien ofende. Ok, lo que sí es cierto, Guillermo, es que en las redes sociales cualquiera te escribe cualquier cosa y te acusa de cualquier cosa. Incluso algunas personas, digo, ¿no?, con todo respeto, pero bastante atrevidas, con nombre y apellido identificadas, te escriben cosas que de verdad deberían de comprobártela en un juzgado. Bueno, de decirte, por ejemplo, a ver, voy a utilizar el término de repente decir, mire, Guillermo Gallegos se ha enriquecido ilícitamente, ¿no? Y pues nadie lo ha comprobado, todavía no lo ha comprobado ni la sala de lo constitucional, de hecho, digamos, ni la Cámara respectiva, ni la sección de probidad, digamos. O por lo menos, digamos, una instancia judicial todavía no lo ha comprobado. Pero hay personas que te habrán dicho cantidad de cosas sobre eso, te habrán dicho ladrón, como a mí particularmente me habrán dicho cosas, ¿no? Bueno, yo creo que todos estamos, no solo los políticos, a través de las redes sociales, cualquier persona está sujeta a que le puedan decir, difamar o calumniar. Incluso a mí me han suplantado mi identidad haciéndose pasar por mí y escribir. Bueno, hubieras ido a la fiscalía. Pero yo como te digo, yo no sé si uno al final dice, es parte ya, porque hay que ser sincero. A partir de que surgen las redes sociales, hay un sector de la sociedad de nuestro país que se ha involucrado en esto y ha abusado y ha pasado. Yo entendería que lo importante es que seamos sensatos, que sepamos hasta dónde llega la libertad de expresión. Como digo, esta no es absoluta, que el día que alguien decida interponer una denuncia, una demanda sobre estas situaciones, va a ser una situación pues que de alguna manera va a mandar un mensaje. Pero el llamado es para que hagamos buen uso de las redes sociales. Son un mecanismo de comunicación, como alguien dijo, fuertes e importantes, que pueden generar mucha opinión pública. Que hagamos buen uso de esto, que no degeneremos el fin con el cual toda esta tecnología ha ido avanzando en el mundo. Claro, ¿y no te parece que es como pedir, mire, hagamos buen uso del dinero, un llamado a la moral, ¿no? A la ética, cuando en realidad sabemos que muchas veces se abusa de la plata del Estado y lo que hay que hacer es legislar realmente, porque no basta un llamado? Bueno, si esto pasa, que lo denuncien. Realmente es que mira, estas situaciones hacia el aire, Romeo, como la que tú acabas de decir, son las que generan algún tipo de opinión. Pero si alguien tiene pruebas, si alguien tiene pues pruebas, que vaya a denunciar, que lo vaya a hacer. Pero el pensar, si yo puedo pensar muchas cosas y transcribirlas y pasarlas en una red social, pero debo ser responsable con eso. Yo lo que escribo, por lo menos yo puedo dar fe que soy yo y que yo lo pongo y que a mí me consta, y todos saben mi posición, por ejemplo, en contra de los mareros o de los pandilleros. Y esa es mi posición, pero uno debe ser responsable, más cuando uno ocupa un cargo tan importante. Pero esconderse en un anonimato para difamar y calumniar, pues yo pienso que también uno debe ser consecuente. Si no, se va obligando a que en algún momento todo este tipo de situaciones, porque llegar, Romeo, así como llegar hasta la persona que escribe o está que detrás se de una cuenta. Detrás de una cuenta se puede llegar. Yo creo que esto es factible y debe ser factible. No soy muy especialista en esto. Se puede llegar.
Ok, solo para terminar, no he entendido muy bien la posición de ustedes, sí, pero a ver, Ernesto, ¿quiénes están de acuerdo y quiénes no están de acuerdo? ¿Quién propuso, te preguntaba a ti, este artículo 24? ¿Qué partido político? Entiendo que el FMLN, el que está impulsando ese artículo en la redacción actual. Nosotros lo que queremos es que se cambie la redacción para que no transgreda la libertad de prensa o la libertad de expresión y que se clarifique cuándo una conducta de estas es causa de delito y no alguien que simplemente divulgue una información que no resulte ser cierta, sino a quien genere esa información que no resulte ser cierta y que dañe el honor y la imagen de las personas. Bueno, hagamos la pausa, señores. Cuando regresemos vamos a hablar sobre cómo camina este tema de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. El debate está abierto, ¿no? Recuerdan ustedes los antecedentes, hay una ley de 1959, esa ley momentáneamente, digamos, fue suplantada por una aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa, van recursos a la sala, son admitidos 2 recursos, y ahí comienza otro debate y se dice incluso, mire, hay que crear una comisión, ¿verdad? Hay que crear una comisión para investigar qué está pasando al interior de la sección de probidad. De hecho, hacía referencia, para algunas personas que les molesta que uno hable del expresidente Mauricio Funes, pero la verdad que es un exmandatario, porque hay algunas personas que de verdad les molesta demasiado eso, ¿no? Él dijo recientemente, en uno de sus programas, dijo, bueno, de que hay dados cargados, ¿no? Ahí en la sección de probidad y que se está tratando de hacerle daño a la actual administración, investigando a discreción a algunas personas que han sido de alguna manera, digamos, aliados de este gobierno. Volvemos en breve. Bueno, estamos de regreso. Me está diciendo Guillermo que esta es una ley que se llamó, esta propuesta Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, que la presentó en su momento Douglas Avilés, ¿sí? O sea que ya viene desde hace ratos este debate en la Asamblea. Y el sentido de la ley era salvaguardar los datos de las personas, ¿verdad? Con el devenir del tiempo se ha ido, no degenerando, pero se han ido agregando situaciones. Pero yo sí te quiero definir muy claramente. Nuestra posición es que esto no debe de regularse en esta ley. El artículo 24, salvo que no existe este artículo 24, nosotros votaríamos. De lo contrario, gana, y quiero decirlo, nosotros hasta hoy hemos sido con esta ley bastante firmes. El día de ayer, por una posición en conjunto con Arena, la ley no ha pasado. Pero no estamos de acuerdo. Si el artículo 24, que es el que penaliza este tipo de situaciones que hemos hablado, sigue en la ley, no votaríamos. Ok. Ernesto, hablemos un poco sobre el tema de la sección de probidad y la ley que fue aprobada en la Asamblea Legislativa. Te he leído, ¿no?, lo que dijo de alguna manera el expresidente Mauricio Funes, que es una persona que está siendo auditada precisamente en la Sala de lo Constitucional o en la Corte Suprema de Justicia, precisamente por presuntamente enriquecimiento ilícito. ¿Qué piensas de estas declaraciones cuando dice lo que pasa es que hay discrecionalidad? Es un grupo que está conspirando, ¿no?, contra el partido en el poder y contra aquellos funcionarios, contra aquellos partidos que son aliados de alguna manera de este gobierno. Dijo con nombre y apellido que se trata de FUSADES, Funde y el Partido Arena y algunos diputados y al menos 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Mira, de hecho recordará Romeo que el día que fue aprobada esta ley estuvimos acá en este programa, en esta entrevista junto al diputado Gallegos, y hacía yo el llamado que se le diera más discusión a la ley, que la manera en que la estaban pasando o la querían pasar, que dicho sea de paso ni la habían terminado de discutir esa mañana y la aprobaron horas después en el pleno de ese día. La ley tenía vicios de inconstitucionalidad, en el sentido de que le pasaba a una sala de la Corte Suprema de Justicia atribuciones que tenía Corte Plena, que por primera vez en la historia estaba funcionando adecuadamente la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, investigando hoy por hoy 29 casos de donde hay gente de todos los partidos políticos, ahí hay gente de Arena, del FMLN, de Gana, de PCN, de todos, funcionarios actuales y exfuncionarios, y que de alguna manera la ley como la estaban pasando, que si bien es cierto era necesaria una reforma a la ley de probidad porque data de 1959 y es importante actualizarla, es importante armonizarla con la legislación actual, no debería pasar esa reforma
por amarrar a la sección de probidad, como lo hacía esta ley que ahora ha entrado su vigencia en suspenso por una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional ante una demanda de inconstitucionalidad que nosotros advertimos podía suceder. Nosotros creemos que se está haciendo un trabajo independiente desde la sección de probidad, no es algo generado por FUNDE, por FUSAES, ni mucho menos por el Partido Arena, es algo que se hace desde la Corte Suprema de Justicia y que cualquier caso donde hayan indicios y que debe ser judicializado en base a la investigación que realiza la sección de probidad, tiene que contar con el aval de Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia. Y no puede decir el señor Funes de que Corte Plena está bajo el mando de FUSAES, de FUNDE o mucho menos de Arena. Bueno, no dice Corte Plena, sino, parte de la Sala de lo Constitucional, ¿no? Bueno, de lo que deciden realmente. Pero cualquier recomendación o informe de la sección de probidad donde su investigación diga, mire, hay lugar a judicializar este caso, tiene que ser aprobado por Corte Plena, es decir, por al menos 8 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, me parece que está bastante nervioso el expresidente Funes. Me imagino que algo sabe de que se está investigando su persona. Me imagino que hay algunos carritos, algunas mansiones. Pero eso es público, ¿no? Es público que se está auditando al expresidente Mauricio Funes, al expresidente Saca. Así como al expresidente Flores y al expresidente Saca. Claro. ¿Verdad? Al mismo expresidente Francisco Flores también, claro, creo que se le está auditando sobre eso. Y está bien que se les audite, que se les investigue, y únicamente si hay lugar, o quizás cuando haya lugar a una investigación y le diga, mire, aquí por ejemplo hay varios cientos de miles de dólares, algunas decenas de carros que usted no puede justificar, quizás él pueda demostrar y justificarla en su momento. Pero yo no creo que por eso porque se encapriche el señor expresidente Funes o porque tenga miedo de que se le investigue, se debe amarrar a la sección de probidad. Y algo que me parece totalmente fuera de orden es que se quiera nombrar una comisión que investigue a quien está investigando la corrupción y el supuesto enriquecimiento ilícito. Creo que eso se miraría bien chueco, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es que haga su trabajo la sección de probidad. Como decía, lamentamos que anteriormente no se haya dado así por las situaciones o las circunstancias de antes, pero por primera vez está funcionando y está ejerciendo ese rol que le manda la Constitución, que es de vigilar el enriquecimiento ilícito, el posible enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios públicos que tienen bajo su administración dinero público. Guillermo, ¿estás de acuerdo en este concepto? Estas declaraciones que dijo el expresidente Mauricio Funes reveló que un grupo de poder fáctico planea romper la aritmética legislativa, dice, para crear las condiciones para que la derecha regrese al control del Ejecutivo en el año 2019. Acusó y dijo que por ello es que Probidad no ha ordenado, o ha ordenado, mejor dicho, auditoría contra diputados aliados al gobierno. Bueno, debemos de seguir una línea de tiempo y quiero decirte, todos los funcionarios estamos sujetos a que se nos audite nuestras declaraciones de patrimonio que hacemos ante Probidad. Incluso, no sé, hasta los que ya nos dieron nuestro cumplimiento total, que es el caso mío, que yo ya tengo cumplimiento total hasta el 2015, es decir, que por lo menos cumplí con lo que la sección de Probidad. Lo que sucede es que hay que ser sincero, han habido algunas situaciones que hay que señalar. Por ejemplo, la famosa autorización que se le había quitado cuando en el gobierno del expresidente Flores se quiso auditar el patrimonio de algunos funcionarios de ese gobierno, se le quitó. Se regresa hasta el 2014 y justamente cuando prescribe después de 10 años de la salida del expresidente Flores y su gobierno, los que fungieron en ese momento, se vuelve a autorizar y se crea por una decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, se crea una comisión de probidad, en la cual la conforman dos magistrados, el magistrado Belarmino Jaime y el licenciado Sidney Blanco. Ellos dos, para ser sinceros, discrecionalmente, porque así lo reconocieron y así se dijo en una reunión de Corte Pleno, que por lo que había salido en los periódicos,
por lo que ellos habían visto, sin criterio alguno, tienen una lista de 29, 30 personas en las cuales está incluida mi persona. Y hay también gente de Arena, como Carlos Reyes, la diputada Astorga, hay alcaldes de Arena, como el de Olocuilta. Yo conozco la lista. ¿Ellos han elaborado esa lista? ¿De quiénes? O sea, sin criterio. ¿Con qué criterio? Sin criterio. ¿O con qué intención dicen estos son los que vamos a investigar? Criterio, realmente el criterio solo ellos dos los conocen. Pero básicamente ahí vemos una cantidad de personas que de alguna manera hemos tenido algunas situaciones pues encontradas con ellos principalmente. A partir de que llegan los nuevos magistrados, comienza un esfuerzo, porque esta famosa comisión que decidía todo, que en los dos casos que han presentado en este momento, la del diputado Cardosa y la del ex director del Seguro Social, ellos han llegado, han hecho una presentación de 15, 20 minutos, 30 minutos y piden votación y dicen votemos. Entonces yo creo que si un magistrado o alguien va a votar por una situación de esto, un juez lo que se toma, miren, nos dejan la información, nos retiramos y nos vemos en 15, 22 días, vamos a revisar esta información. Y te lo puedo decir con mucha propiedad. Hoy en día hay magistrados que desearan no haber votado por estos casos que fueron presentados, porque están conscientes que de alguna manera se violentaron derechos constitucionales. Tan es así que, por ejemplo, el diputado Cardosa estaba en un periodo que le había dado la sección de probidad para que pudiera responder algunas interrogantes que había en su patrimonio. Y en ese periodo no se le respeta y se aprueba que se vaya a la Cámara de lo Civil. Entonces han habido excesos hasta el momento, hasta que aparecen los nuevos magistrados, porque hoy la comisión de probidad está conformada por 5 magistrados: el licenciado Murcia, Sergio Luis y la licenciada Dafne Sánchez. Hoy son 5, entonces creo que hoy ya hay un nivel de control. Entonces yo creería que lo que se ha hecho, y es del conocimiento, y lo tengo que decir, que realmente no se ha hecho en la Corte Suprema de Justicia, mientras ellos dos estuvieron ahí, lo que se ha hecho tiene algún nivel de vicio, algún nivel de contaminación. Y por eso sería importante que hoy que está conformada la nueva comisión puedan verificar, porque hay un sesgo, a mi juicio hay un sesgo en este tipo de auditoría. Ahora, ¿compartes que no es descabellado crear una comisión para investigar a la sección? Eso no sé si será lo correcto. Lo más adecuado. Eso no sé si será lo correcto. Hay que darle espacio. Es que uno no se puede oponer, y es mejor para uno que lo auditen y que le hagan un examen de su patrimonio. Eso es lo correcto, pero que se lo hagan respetando derechos constitucionales, que se lo hagan dándole plazo. Si en la sede de la Corte Suprema de Justicia, si en probidad uno puede solventar sus problemas, pues que le den un periodo y dígale, mire, a usted en la auditoría esto le ha parecido, ¿qué puede decirnos de esto? Y poderlo dar. Sé también que ya hay un poco de flexibilidad por parte de la misma Corte para poder extender algún tipo de periodo. Bueno, a ver, Ernesto, Astor Escalante, que es un ex fiscal general de la República de alguna manera, ¿no? Ex director de centros penales, que tiene experticia, digamos, en esta materia, ponía otro punto importante. Dice que las investigaciones de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia contradicen el artículo 193 de la Constitución de la República, el cual le faculta exclusivamente a la Fiscalía General de la República para investigar este tipo de delitos. El artículo 193 de la Constitución dice lo siguiente: según este artículo de la Constitución, corresponde a la Fiscalía únicamente el defender los intereses del Estado y de la sociedad. Entonces dice, de alguna manera lo que está haciendo estas auditorías es usurpando, ¿no? O las decisiones de la Sala usurpando esta potestad que tiene nada más la Fiscalía General de la República a través de la Constitución. Si bien es cierto, la Fiscalía tiene a través de la Constitución el monopolio de la investigación del delito en caso de probidad, y de las declaraciones de probidad también está facultada esta sección.
Y lo que está haciendo la sección de probidad es un trabajo eminentemente técnico, que cuando hay variaciones importantes de un patrimonio o hay hechos del dominio o conocimiento público que salen a relucir, pues, y esos no concuerdan con las declaraciones patrimoniales o ven esas inconsistencias, pues investigar a ver si hay lugar para de ahí enviarlo a la Fiscalía para que la Fiscalía continúe con esa investigación y de ser necesario judicialice esos casos. Hay casos que tienen una explicación muy clara. Uno puede ver, por ejemplo, algún diputado que haya duplicado o triplicado su patrimonio, pero si él puede justificar que tiene una oficina de asesoría jurídica, un bufete, etcétera, donde puede obtener otros ingresos y lo puede justificar y lo puede sustentar, pues no hay ningún problema. Hay otros casos donde también se entra con otros delitos, no solo el enriquecimiento ilícito, sino también la falsedad ideológica, cuando alguien de manera dolosa miente en su declaración de probidad, que es un documento público. Ahí hay falsedad ideológica. Por ejemplo, si alguien tiene o en su grupo familiar 12, 15 carros y se le olvida declararlo, pues ahí estaría también, aparte de que no tendría manera de justificar o que tendría que comprobar la proveniencia lícita de los dineros con los que adquirió esos vehículos, también le habría estado mintiendo a la sección de probidad al presentar una declaración falsa que omitía varios bienes que estaban a nombre de esa persona o su grupo familiar. En fin, lo que debe, y yo estoy de acuerdo con el diputado Gallegos, que es más transparente cuando una comisión deja de ser de 2 magistrados y se amplía a 5. Creo que hay que garantizarle un debido proceso a cada una de las personas que están siendo investigadas, que sean flexibles en los tiempos en que puedan ellos responder y justificar la procedencia de los fondos que llaman la atención. Hay casos ahí que son de mera plusvalía, que alguien ha duplicado o triplicado su patrimonio porque tenía un activo que ha crecido en valor, que ha tenido plusvalía. Entonces, hay varios de esos casos que estoy seguro se van a desvanecer, pero hay otros casos que se mencionan ahí, donde sí se sabe de personas que han llegado a ostentar cargos públicos y que no tenían mayores bienes y que salían en los listados de deudores, etcétera, y que luego salieron de esos cargos como grandes magnates, con mansiones, con carros de lujo, viviendo un estilo de vida completamente distinto al que vivían antes y que no corresponde a los ingresos que obtuvieron durante ese periodo en que fueron funcionarios públicos. Es esta persona, la que tú estás mencionando de alguna manera, Ernesto, la que dice, bueno, mire, si esto fuese transparente y equitativo y ecuánime, ¿por qué no se ha investigado hacia atrás también otros funcionarios, no? Y enumera una lista de funcionarios que estuvieron en administraciones anteriores, de los cuales dice, que yo sepa, no se ha investigado a nadie, más bien se está investigando a quienes se les considera aliados de la actual administración. Como dije anteriormente, en esos 29 casos hay gente de Arena, hay gente del FMLN, hay gente de Gana, gente del PCN, hay gente que no tenía, no estaba vinculado a un partido político, como el exdirector del Seguro Social, que están siendo investigados. Creo que se está haciendo un trabajo parejo, independiente, por parte de la sección de probidad. Entonces, que no ha funcionado antes la sección de probidad como está funcionando ahorita, definitivamente, y yo lo lamento que no se haya dado así, que de alguna manera anteriormente se le amarró a la sección de probidad y se le impidió hacer su trabajo cuando estaba el doctor Pino Cáceres, por ejemplo, a cargo de la sección de probidad, se le imposibilitó su trabajo y no puso a investigar varios casos donde habían indicios importantes de enriquecimiento ilícito, corrupción. Guillermo, ¿qué va a pasar con esta admisión del recurso entonces de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué esperan ustedes realmente o cómo crees que se va a desenlazar esta situación realmente? Bueno, aquí lo que hay que apelar es a la sensatez. Por ejemplo, un diputado no puede cometer enriquecimiento ilícito por lo que se le está juzgando a Cardosa. Y no es que yo esté ¿Por qué no se puede? Porque un requisito fundamental para el enriquecimiento ilícito es el manejo de fondos públicos. Podés cometer cualquier otro delito, pero los diputados, y aquí le consta al diputado Mason, nosotros no manejamos fondos públicos. No pasa por nuestras manos fondos públicos. Claro, pero hay otros delitos, como tú dices, ¿no? Como por ejemplo lavado de dinero. Lavado de dinero, tráfico, algo de lo que tú quieras. Pero, ¿cuál es la causa por la que se le ordena un juicio al diputado Cardosa? Enriquecimiento ilícito. Desde ahí está mal. Eso no es correcto. Entonces, hay vicios por
por apresurar las cosas, por no hacerlas bien, por alguna cosa. Ahora, yo creo que sí deben de hacerse y estoy de acuerdo, y eso nos va a dar tranquilidad a los que nos están auditando, pero que nos respeten plazos, pero que nos respeten términos, pero que nos respeten todas las garantías constitucionales, porque si no, después nos da derecho a nosotros a utilizar cualquier recurso por habernos violentado nuestros derechos. Y esto es una parte fundamental en un Estado de Derecho. Yo creo que la sección de probidad tiene facultades, pero facultades de fiscalía, que son puramente constitucionales, no las tiene. Esas son facultades. Y se han cometido, yo te puedo decir, yo sé de casos, por ejemplo, donde incluso están investigando hasta que ellos dos estaban solamente, los dos magistrados, de patrimonios privados. O sea, de personas que nunca han sido funcionarias, les están pidiendo... Claro. Ahora, Guillermo, tengo una duda sobre esto, perdona la precisión, el hecho de que tú mencionabas de que requisito indispensable para que una persona sea acusado de enriquecimiento ilícito es que maneje fondos públicos. Sí. Yo no sé si el punto es que sea funcionario público, no necesariamente que maneje fondos públicos. No, pero... Un funcionario público, si sos un funcionario público y te aprovechas de alguna situación, digamos, para... generar ganancias para obtener dinero, puedes estar cayendo en la figura de enriquecimiento ilícito. No, puede ser otro delito. Es que el enriquecimiento ilícito es utilizar los fondos públicos. Puede ser prevaricato, puede ser peculado, puede ser cualquier lavado de dinero, puede ser tráfico, puede ser narcotráfico. ¿Un diputado jamás puede ser acusado de enriquecimiento ilícito? No manejamos, es que uno de los requisitos para el enriquecimiento ilícito es haber manejado fondos públicos. Pero también ser funcionario público. Bueno, para ser funcionario público y manejar fondos públicos. Pero vemos funcionarios públicos que no manejamos fondos públicos. Ernesto, ¿coincides en eso? Yo no coincido del todo, porque yo creo que aunque no administra fondos públicos un diputado, puede pasar, por ejemplo, que fondos públicos del gobierno central y de la partida secreta, por ejemplo, o de los fondos discrecionales que tiene Casa Presidencial, un diputado venda un voto y le den una cantidad de dinero de manera ilícita para votar de una manera determinada. Yo creo que ahí sí habría un enriquecimiento ilícito, aparte de otros delitos como peculado, etc. Creo que también deben ampliarse más y no solo deben investigarse funcionarios públicos. Creo que deberían de presentar declaración y algo que debería de incluirse en una nueva ley de probidad, aquellas personas que tienen negocios con el Estado, con entes públicos, que muchas veces se ven beneficiados de manera discrecional o de manera arbitraria con negocios vendiendo servicios muy por encima del valor de mercado a entidades estatales y que sin ser funcionarios públicos se enriquecen a costa del Estado, que también creo que debería de ampliarse a esos funcionarios y deberían de investigarse. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer para darle más herramientas a la sección de probidad y para mejorar su capacidad investigativa, pero no debemos de aceptar una ley de probidad que pase por amarrar a la sección de probidad y quitarle atribuciones o restringirle su marco de acción. Guillermo. Bueno, eso es que, no, pero Ernesto tiene razón porque no es abogado. Y yo incluso lo he platicado con magistrados de la Corte, lo he platicado con expresidentes de la Corte y con abogados. Enriquecimiento no puede haber por parte de alguien que no maneje fondos públicos, pero puede haber soborno, puede haber lo que sea, Ernesto, cualquier cosa. Pero bueno, sí, yo estoy de acuerdo en que le demos herramientas a la sección de probidad y todo lo que tenga que ver con la transparencia. Pero es importante también que sea equitativo, sea equilibrado y que no se balancee la investigación sobre un sector o sobre un grupo de personas que en algún momento, porque bien lo reconoce, y el caso que Ernesto mencionaba se refiere al diputado Carlos Reyes de Arena, que también está en la lista, y él definitivamente, y me lo ha dicho a mí, él adelantó en su declaración la plusvalía, que él dice que ha ganado sus terrenos, y tiene toda la razón. Pero yo creo que esto de probidad es importante fortalecerlo. ¿Qué va a pasar? En este momento ha habido una admisión de un recurso donde nos están quitando la facultad, aparentemente, de poder legislar a los diputados en sección de probidad.
Bueno, mira, busqué el concepto de enriquecimiento ilícito en Wikipedia, solo para que ustedes tengan más o menos una idea. El término enriquecimiento ilícito puede referirse, dice, fíjate bien, a cualquier forma de enriquecimiento que implique un incumplimiento de la ley o de una ley, a un delito medioambiental, a una estafa, a un fraude fiscal, a un robo o a un acto de usura. Es bastante amplio, ¿no?, cuando se refiere a la forma de cómo puede concebirse el concepto de enriquecimiento ilícito. O sea, no menciona. En términos generales. Sí, en términos generales. No menciona el manejo de fondos públicos, como que delito, es básico, como tú dices. En nuestra legislación sí lo conté, es más en la Constitución. Bueno, hagamos la pausa, regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso. Guillermo. No, respecto no, que tengo que reconocer, y Neto me lo ha aclarado, tiene razón, Neto, que no es abogado. Pero dice Neto que sí. Es administrador de empresas y también ha estudiado Derecho, entonces tengo que rectificar que sí conoce de leyes. Sí. Ya ves, para que veas. A ver, ¿qué ibas a comentar algo? Quiero escuchar su opinión respecto a estos cambios que se han dado, ya para ir cerrando el programa. Dentro del Gabinete de Seguridad, ¿ibas a comentar algo sobre esto? Yo estoy muy satisfecho. Realmente creo que se ha nombrado a dos personas muy capaces. Por primera vez en la historia de nuestro país, historia reciente, dos policías de carrera ocupan tanto el ministerio como la dirección de la policía. Dos personas que han trabajado mucho, muy capaces. Las credenciales del comisionado Ramírez Landaverde ha sido siempre graduado con muchos honores a nivel de academias internacionales como la FBI. El comisionado Howard Cotto es una persona con mucha capacidad y creo que lo que menos podemos hacer como salvadoreños es desearle lo mejor, apoyarlos, porque en manos de ellos está la solución a un gran problema, parte de la solución a un gran problema que tenemos como país. Si a ellos les va mal, nos irá mal a todos los salvadoreños. Claro. No, mira, y hablando un poco sobre esto, digo porque he leído el currículum hace poco de el ahora ministro, ¿no? Ramírez Landaverde. De verdad que, por lo menos académicamente, y también en el campo militar, sé que tiene experiencia. Policial. Académicamente, en el militar también, porque fue combatiente, del FMLN, ¿no? Pero académicamente tiene un currículum impresionante, realmente. Graduado de la UCA, etcétera, con maestrías, etcétera, como tú dices. Pero bueno, de todas formas, tienes razón en eso cuando dices, si les va bien a ellos, pues nos va a ir bien a todos. Ernesto, ¿qué piensas sobre estos cambios? ¿Cuál es la expectativa que te generan estos cambios al interior del Gabinete de Seguridad? Creo que debemos darles el beneficio de la duda y el apoyo, ¿verdad?, para que mejore la situación de seguridad, que es algo donde deberíamos de unirnos todos los partidos políticos y sectores de la vida nacional en apoyar una estrategia para combatir la criminalidad y la inseguridad más que cambios? Viven los salvadoreños. Muchas personas lo ven como un juego de sillas, ¿verdad?, donde quitan a Benito Lara de ministro, pero lo dejan de asesor, al de la policía lo suben de ministro, a otro subcomisionado director de la policía, en fin. Pero hay que darles la oportunidad, y yo creo que más que el cambio de personas, debe haber un cambio en el estilo, en la forma de gobernar. El Ministerio de Seguridad y sus representantes deben dejarse ayudar. ¿Esperaba más cambios en el gabinete más allá del de seguridad? ¿En el gabinete en términos generales? Bueno, se ha dicho que para el 1 de febrero habrá más cambios. Estamos a la expectativa, pero yo creo que más que un cambio de personas, ciertamente en algunos ministerios es necesario un cambio porque tienen las personas que son las menos idóneas para ejercer esos cargos. No voy a mencionar cuáles, pero creo que lo podemos saber. Pero creo que más que un cambio de personas debe haber un cambio de estilo de gobernar. El gobierno debe dejar de improvisar, de imponer, debe dejarse ayudar, debe buscar más consensos, un diálogo más real y más sincero con el resto de sectores y que juntos podamos apoyarlos para sacar al país adelante. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado contigo. Bueno, gracias, Romeo. Gracias Ernesto, también. Y gracias a todos. Un gusto. Bueno, llegamos hasta aquí. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vamos hasta la sala principal con nuestros compañeros que tienen más de la agenda de esta mañana. Es todo. Buenos días. Come bien, almuerza como en casa. Mr. Donut, la gran variedad, presentó. Muchísimas gracias a Romeo Lemus y a sus invitados por la entrevista de esta mañana. Claro, nosotros vamos a retomar un tema de mucha importancia. Estamos hablando del Zika, la propagación, las alarmas a nivel internacional que se han gestado. De hecho, se habla de una reunión muy importante el lunes y continuamos dándole seguimiento a este tema.
Sin duda un tema de preocupación. La Organización Mundial de la Salud enciende las alarmas en el planeta ante la amenaza que representa el virus del Zika. La enfermedad se expande de manera explosiva en Latinoamérica, ha dicho la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, en una reunión específica para tratar el avance de esta infección. Esta enfermedad afecta ya a 23 países americanos y el nivel de alerta es extremadamente alto, es lo que ha dicho la funcionaria. Claro, el virus que normalmente causa una infección leve se asocia con 2 problemas graves de salud: el nacimiento con microcefalia de hijos de madres infectadas y algunos casos del síndrome de Guillain-Barré. El problema, según la organización, es que la población de América no está inmunizada porque es la primera vez que se expone al virus. Además, ellos están advirtiendo que el cambio climático y la prolongada sequía crean las condiciones, además, para que la enfermedad se expanda con mayor facilidad. La alerta por el virus del Zika es mundial, aunque los países afectados son en su mayoría del continente americano, pero ya se empiezan a reportar casos en el continente europeo. Es una enfermedad que está a punto de convertirse en una pandemia. 4 de cada 5 casos de Zika son asintomáticos, dice Salud, situación que complica las posibilidades de controlar el riesgo de microcefalia en recién nacidos. Hasta la fecha hay 122 mujeres que están en observación por haber padecido la enfermedad. Se ha diseñado un protocolo, ¿verdad? Se ha diseñado un protocolo para dar seguimiento específico en estos casos. Se van a también a hacer investigaciones con técnicas innovadoras para tratar de definir si es posible la microcefalia dentro del útero. El Ministerio de Salud ha solicitado evitar los embarazos en los próximos 2 años mientras se controla el virus. Los riesgos al contraer la enfermedad durante la gestación incrementan en los primeros 3 meses, aunque según Salud puede extenderse hasta el 6º mes del embarazo. Entonces la afectación, mientras más temprano en el embarazo es peor, así es. El riesgo es sobre todo en el primer trimestre del embarazo, pero también hay cierto grado de riesgo en el segundo. La alerta se extiende mientras la enfermedad se propaga por el mundo. Algunos países de Europa ya registran los primeros casos y en la región 23 naciones ya han confirmado la presencia del virus. El Zika no deja de dar sorpresas y, entre otras cosas, se investiga si puede llegar a provocar abortos. Infección que tenga la mujer en sus primeros estados de embarazo, imagínese usted que en esas 8 o 12 primeras semanas de vida se están desarrollando todos los órganos. Si llega algún daño a esas células que están con una alta reproducción, va a haber un daño que va a ser incompatible con la vida y eso puede terminar en aborto. En el país hasta la fecha se contabilizan 6.310 casos sospechosos de Zika y solo 3 confirmados. Las autoridades señalan que el próximo mes contarán con los mecanismos que les permita diagnosticar y confirmar casos. Hemos hecho un esfuerzo bilateral conjuntamente con Nicaragua, con mediación de la OPS, para desarrollar acá nosotros la técnica, que es una tecnología de punta, alta tecnología, pero hemos desarrollado con Nicaragua capacidades para poder confirmar nosotros localmente y poder, digamos, confirmar los casos de Zika. En El Salvador aún no se detectan casos de microcefalia asociados al Zika. El virus se registró por primera vez en noviembre de 2015. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Raquel Herrera. Protección Civil declaró alerta amarilla en 47 municipios, en su mayoría del departamento de San Salvador, por incremento de casos sospechosos de Zika, Chick y dengue. Días después arrancó la primera jornada nacional contra el zancudo transmisor de los 3 padecimientos en algunas colonias de Soyapango, pero el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, confirmó que existe un retraso en la compra de más material exclusivo para estas jornadas, por lo que podrían verse interrumpidas. Las autoridades del Ministerio de Salud deberán comparecer la próxima semana a la Asamblea Legislativa para explicar el trabajo que se hace por combatir el Zika, enfermedad que tiene en alerta a todo el continente por las consecuencias que causa en la salud.
pedido que la ministra venga el próximo lunes al seno de la Comisión de Salud y que venga a explicar, no a los diputados, sino que al pueblo salvadoreño, a través de los diputados, cuál es el diagnóstico epidemiológico del país, cuál es el diagnóstico sanitario del país, cuáles son los proyectos que tiene de trabajo y si está armonizadamente trabajando con los demás subsistemas, porque tengo entendido que algunos subsistemas no están totalmente integrados al trabajo del combate del zancudo Aedes aegypti. Y bueno, muy probablemente usted se preguntará de dónde surge el Zika, cuáles son los orígenes de esta enfermedad, de este virus. Pues le comento que en 1947 un equipo de científicos que estudiaba la fiebre amarilla colocó a un mono en una jaula en el bosque de Zika, esto en Uganda. El mono desarrolló fiebre y cuando los investigadores analizaron su sangre, detectaron un patógeno que en 1952 llamaron virus de Zika. 2 años después, en 1954, se detectó la primera infección en un humano en Nigeria. Durante 50 años se documentaron solo casos aislados de transmisión de virus en humanos en África o en Asia, hasta que en el 2007, por primera ocasión, se confirmaron casos de Zika y una ya epidemia en la isla de Chap, Micronesia. Después surgieron brotes en la Polinesia y en la isla de Pascua, en Chile. Y de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, el virus del Zika se descubrió en 1947, pero durante muchos años solo se detectaron casos humanos esporádicos de la enfermedad en África y Asia. Vamos a que era una cuestión controlada, ¿no? Dentro de un laboratorio, casos aislados, pero hoy el virus ya está presente en más de 20 países y advierten que se extenderá por toda América. Comenzó a propagarse en Brasil, donde las autoridades sanitarias lo relacionaron con un aumento en la cantidad de bebés nacidos con cabezas anormalmente pequeñas, una condición neurológica llamada microcefalia. Brasil es el país más afectado, con más de 600.000 casos de sospecha de Zika. En segunda posición se ubica Colombia, con más de 13.800. El Salvador, con unos 5.500, y Honduras, con más de 1.000 sospechas. Ahí estamos viendo en el mapa los países, lo que les mencionaba: Brasil, Colombia, El Salvador y Honduras también, otro de los países duramente afectados por este virus del Zika, algo que se salió de control, salió de un laboratorio. En Brasil, más de 500.000 de personas. Sí, casos 600.000 de Zika, impresionante. casos. Bueno, y justamente en este país ya se registran, como mencionábamos, 1.000 casos de microcefalia relacionados al virus del Zika, aunque no se comprueba su vinculación todavía. El pequeño Joao nunca va a caminar y nunca hablará. Su vida dependerá siempre de los cuidados de su madre. Sus problemas son una consecuencia del virus del Zika. Joao es uno de los niños brasileños que nació con microcefalia como consecuencia que su madre se enfermó de Zika durante el embarazo. Esta doctora dice que su madre tiene esperanzas, pero es difícil convencerla que el niño no tendrá un desarrollo normal. Joao y su madre luchan contra las consecuencias del Zika, un problema que enfrenta el sistema de salud brasileño, al que se acusa de no hacer mucho en materia de prevención. Las autoridades brasileñas, mientras tanto, se lanzan a las calles para luchar contra el responsable de transmitir el Zika. Este hombre dice: el mosquito es difícil de combatir. En las calles de Brasil es común ver a soldados buscando los criaderos para destruirlos. Brigadas médicas salen también a las calles buscando erradicar el mismo problema, el zancudo transmisor. El combate se centra en la destrucción de la Aedes aegypti, zancudo transmisor del virus, pero los científicos están tratando de demostrar que la enfermedad también puede ser portada y contagiada por otros zancudos de tipo más común, mosquitos de los que se estima hay 20 veces más que la Aedes aegypti en el mundo y que habitan en muchos más países, lo que puede hacer que se propague el Zika mucho más rápido. El pequeño Joao y su madre, mientras tanto, son testigos de lo que pasa a su alrededor. La mujer sabe que para su hijo no hay muchas esperanzas. Y en Guatemala ya se reporta la primera mujer embarazada contagiada del virus del Zika. Veamos el informe. Tenemos casos confirmados 28. De estos casos, pues hay una paciente embarazada con Zika, que es lo que más preocupa en este momento. Así confirmó el director del Hospital Regional de Zacapa el primer caso de contagio del virus Zika en una mujer embarazada en Guatemala.
Se trata de una mujer que vive en el casco urbano de Zacapa con 28 semanas de embarazo, que llegó el pasado 23 de diciembre a ese hospital con síntomas de la enfermedad. Luego de varios días de análisis de las muestras extraídas, se confirmó el contagio con Zika, por lo que los médicos expresaron su preocupación por este primer caso, pues estudios preliminares en Brasil han arrojado una relación entre el contagio del virus con el crecimiento insuficiente del cráneo de los fetos, conocido como microcefalia. Por ello, ya están dando seguimiento a esta mujer y al crecimiento del bebé. Se le está dando seguimiento a la paciente, se les va a citar mensualmente para hacer un ultrasonido para ver el desarrollo del bebé y desgraciadamente no tenemos ninguna cura para el Zika, solo tratamiento de sostén y esperar que no ocurra esto. De todos modos, no está confirmado que el Zika esté asociado con microcefalia, que es lo que se está dando o hablando en otros países. Por ahora se sospecha al menos de otras 5 mujeres embarazadas que podrían estar contagiadas con Zika, por lo que se harán las pruebas médicas necesarias para monitorear el crecimiento de los fetos, pues en los primeros 3 meses de gestación, el embarazo se convierte de alto riesgo por el virus del Zika y sus complicaciones. Claro que sí, es motivo de preocupación y esa precisamente es la razón por la que el lunes habrá una reunión especial. De ahí pudiera derivarse una alerta a nivel internacional. Esto teniendo en cuenta que así han sido declaradas también otras pandemias a nivel mundial. Y ojalá se resuelva algo más que una alerta, ¿verdad? Claro. Y se tomen otras medidas, porque en alerta creo que ahí estamos todos en El Salvador, en Europa, y sería risible que se reúna la Organización Mundial de la Salud solo para decir... Estamos en alerta, Estamos ya en lo alerta, sabemos. pues. O sea, Sí, pero creo que es algo que ya ahorita conocemos. se habla de cierta cantidad de países. Si se declara una alerta a nivel mundial, pues incluye a todos los países. Y lo alarmante de este caso, Carlos, es que ellos mismos han dicho que para que exista un antídoto, muy probablemente pasarán no menos de 3 años. O vacuna. Sí, pero imagínate cuánto tiempo 3 falta. años. Sí, hay que esperar. En Por 3 eso años, es que recomendaban sí, no embarazos en 2 años. Exacto, ni este ni el próximo año. Que no es la solución tampoco, me parece. ¿verdad? Claro, claro. Creo que es una forma de paliarlo y reducir el riesgo. Y seguimos sin tener datos científicos en realidad que nos muestren una tasa de relación entre la mujer que padezca Zika y los casos de bebés con microcefalia. Todavía no tenemos qué porcentaje, es decir, poniéndolo en otras palabras, si usted está embarazada, amiga televidente, y le da Zika, ¿qué porcentaje hay de que su bebé nazca con microcefalia? ¿Cuánto? ¿50%? ¿Un 10% apenas? ¿Un altísimo 90%? No se sabe, no se tienen esos datos ni en El Salvador y al parecer tampoco a nivel internacional. Y hay otro problema, Carlos, y es que aquí en El Salvador no hay una prueba científica todavía para determinar Si que le dio o lo no Zika. que la persona No tiene sabe. es Zika. Los diagnósticos que han sido corroborados en un 100% de Zika han sido enviados a Estados Unidos. Y eso no se hace frecuentemente. Claro, Entonces, una mujer ahí hay embarazada otra que tenga complicación. síntomas de Zika Exacto. tendrá que enviar su prueba a Estados Unidos si quiere salir de dudas, ¿verdad? Exactamente. Lo que sí es que estamos Estos son casos confirmando- sospechosos, entonces no han sido 5.500 casos Exactamente, que han pero enviado la prueba a Estados ya Unidos. los casos sospechosos, como tú mencionas, Carlos, nos ubican en una tercera posición a nivel latinoamericano. Sí, Brasil en primer lugar, Colombia pues observamos 13.800 casos y Honduras con 1.000 casos. Pero miren, muy importante también esta información como contexto histórico también. Les presentamos un recuento de las pandemias más mortíferas que han azotado a la humanidad. Aunque hay que hacer la aclaración que el Zika todavía no ha sido No declarado ha sido declarado como tal. pandemia, pero va en camino. Podría. La propagación del virus del Zika en América Latina ha encendido las alarmas en todo el mundo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha convocado de última hora el próximo lunes para evaluar la situación de esta enfermedad, transmitida por la picada de un tipo de zancudo. Pero a lo largo de la historia, la humanidad ha sido golpeada por diversas pandemias. La viruela es una enfermedad infecciosa causada por el virus variola. Ha sido la pandemia que más muertos ha causado y que además ha dejado a millones de personas con marcas imborrables en la piel. La muerte llega por la fiebre alta, deshidratación y complicaciones derivadas. Esta llegó a ser tan letal que solo el 30% de los infectados lograba recuperarse. Actualmente se considera como una de las 2 enfermedades, junto a la peste bovina, erradicadas. El sarampión
Se caracteriza por causar marcas rojizas en la piel, altas fiebres y malestar general. La muerte se produce por inflamación pulmonar o de meninges. Actualmente la mayoría de la población está vacunada contra este mal y se tienen registros de este virus desde hace más de 3.000 años y hasta el momento ha matado a más de 200 millones de personas. También conocida como gripe española, esta letal pandemia fue una de las más graves de la historia moderna, acabando con la vida de entre el 3 y el 6% de la población mundial en solo un par de años. La peste negra o bubónica está relacionada históricamente con la Edad Media y los siglos posteriores a esta. La enfermedad es causada por la bacteria Yersinia pestis, un agente todavía activo en las poblaciones pequeñas y zonas rurales, que provoca grandes y desagradables ampollas. Se propaga a través de los parásitos como las pulgas y necesita de las ratas como reservorio. El cólera es una pandemia actual causando fiebres y dolor abdominal. Los afectados mueren por deshidratación, que en muchos casos es prácticamente imposible de parar debido a la velocidad a la que se pierde agua por la diarrea. El cólera ha tenido 3 grandes pandemias ocurridas en el siglo XIX y epidemias muy extensas en el siglo XX, cuya suma total supera los 3 millones de muertos. Y a raíz del aumento de casos de Zika y otras enfermedades transmitidas por el zancudo, la alcaldía de Santa Tecla intensifica sus esfuerzos para evitar más casos de epidemias en esa localidad. La fumigación se realizó en la residencial Los Girasoles. El alcalde junto a brigadas de trabajadores y protección civil se sumaron a las tareas. Pusieron a prueba una nueva motobomba de mayor alcance para combatir el zancudo. Es un equipo de mucha potencia para poder atender también las zonas verdes. Y hoy lo estamos lanzando acá. Con esto nos permite no solamente con las máquinas pequeñas entrar a las viviendas, sino que con esta también atender más espacios y sobre todo espacios al aire libre. Desde que Protección Civil decretó alerta amarilla por Zika a inicios de enero, la comuna tecleña ha venido incrementando la fumigación y tareas de limpieza. Hasta este jueves calculan haber intervenido más de 15.000 viviendas, aunque la meta, se dice, son 27.000 hogares. Aquí hemos tenido bastantes casos de chikungunya y dengue, muy pocos casos de Zika. El problema es los efectos colaterales que acompañan al Zika. Doña Mariela debió salir con sus mascotas para dar paso a la fumigación en su vivienda. Hay preocupación por el Zika y los daños que causa al ser humano. La veo bien, porque la verdad que hay que fumigar las casas porque muchos zancudos y ya ve que tantas enfermedades que hay. ¿Han tenido ya enfermedades aquí como el dengue, el Zika o el chikungunya? A varias gente les ha dado. La comuna tecleña llamó a los habitantes a no dejarlos solos en el combate a los criaderos de zancudos y limpiar su zona de residencia. Con imágenes de Ricardo Tovar, Claudia Cushco. 7:48 en la mañana, seguimos con temas de salud. Pacientes con problemas renales piden que se les mejoren las condiciones en las que son atendidos. Condiciones dignas y un mejor trato son las peticiones que realizaron los pacientes del Centro Integral de Hemodiálisis en la ciudad de La Montserrat, donde a diario se atienden a 210 personas con insuficiencia renal. Consideramos irresponsable de parte de la institución que por ahorro institucional estén poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Otro punto, y como le digo, no menos importante, es la ambulancia. Nosotros necesitamos una ambulancia permanente dentro de lo que es el Centro Integral, porque acá el nombre de Integral le queda, pero solamente el nombre, de lo demás no tenemos. Una de las pacientes que se siente afectada por las condiciones en que son atendidos es María Dolores Matamoros, una mujer que tiene 15 años de recibir el tratamiento en esta institución. No tenemos medicinas aquí, y no hay... Las emergencias hay que llevarlas al hospital y en veces uno no aguanta hasta llegar allá, ¿verdad? Otra de las demandas que realizaron los pacientes fue restituir en su puesto al doctor César Hernández Zapata, quien fungía como jefe del servicio de nefrología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
el doctor que los atendía mejor lo sacaron, ¿verdad? Y ese doctor era bien servicial y entonces ya los demás no, por eso digo que mal. Los pacientes aseguran que las autoridades de la institución médica deben tomar medidas urgentes para evitar que los problemas se agraven, ya que además de la ausencia de ambulancia, solo existe una enfermera por cada 5 personas atendidas. Con imágenes de Adalberto Cruz, esto es un reporte de Néstor Hernández. En otro tema, una escuela en Soyapango fue el escenario de una protesta. ¿Quiénes y qué reclaman? Se lo contamos en la siguiente nota. Estudiantes y maestros del Centro Escolar Santa Eduviges en Soyapango exigieron al ministro de Educación, Carlos Canjura, la destitución del actual director Eliazar Martínez, por las situaciones que ellos dicen muestran una mala administración y abuso de poder. Por su parte, los maestros dijeron sentirse molestos, porque en los últimos días él ha tomado medidas sin consultar, y esto ha traído consecuencias no solo a la planificación anual, sino al aprendizaje de los alumnos. Violenta los derechos humanos, ¿verdad? Nos agrede psicológicamente y en algunas ocasiones físicamente también, aparte de que violenta los derechos de los estudiantes, negándoles la posibilidad de recibir las asignaturas que les corresponden. La verdad que estamos un poco mal porque el director, venimos en la mañana y tenemos clases, pero en la tarde no nos ha asignado para diferentes asignaturas, no nos ha asignado algunos maestros. De hecho, a una profesora la había asignado y después la quitó porque no le parecía, según el modo en que enseñaba y todo eso. Pasaron los minutos y la situación se fue saliendo del control, al grado que otro grupo de padres de familia salió en defensa del director y desmintió la versión de los docentes y los alumnos. La cólera de ustedes es porque hoy vienen temprano, antes a qué hora venían, a las 8 de la mañana. ¿Y quiénes son los maestros? Ustedes son los maestros que ni saludan, pues, ustedes son los ni que saludan. Por ahora no se sabe cuál será el fin de este problema. Lo que sí aseguraron maestros y alumnos es que no descansarán hasta que Martínez deje su cargo. Las autoridades del Ministerio de Educación no se han pronunciado sobre este problema. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Ernesto Cornejo. Real Rent Car. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que tenga un excelente fin de semana. Nos encontramos nuevamente por acá el lunes. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación